Hola chicos, vamos a ver el tema 5 que se divide en dos partes. El tema 5A corresponde a compuestos heterocíclicos y el tema 5B a alcaloides. Los compuestos orgánicos cíclicos se dividen en dos grandes grupos. Aquellos que contienen solo átomos de carbono, denominados compuestos carbocíclicos, y aquellos en los que hay átomos de otros elementos distintos a carbono, que forman parte de los anillos llamados compuestos heterocíclicos. Los heterociclos pueden tener uno o más heteroátomos en su anillo. Los heteroátomos más comunes son nitrógeno, azufre y oxígeno, y pueden ser saturados o insaturados. Los heterociclos saturados se comportan de acuerdo al grupo funcional que contienen. Así, por ejemplo, los que tienen nitrógeno se van a comportar como aminas y los que tienen oxígeno como éteres. La reactividad de estos compuestos puede depender del tamaño del anillo. Por ejemplo, el oxirano, el óxido de etileno, es muy reactivo, mientras que el THF, tetrahidrofurano, es muy inerte y se usa como solvente para reacciones. Los compuestos heterocíclicos insaturados pueden ser aromáticos. Para esto tienen que cumplir con la regla de la aromaticidad, la regla de Hückel, ¿se acuerdan? Deben tener 4n+2 electrones deslocalizables sobre un anillo de átomos, todos con orbitales p no hibridados que se traslapen en forma continua y ser plano. Es decir, que todos los átomos tienen que tener hibridación sp2. Entonces se forma una nube de electrones pi por encima y por debajo del plano que contiene a los carbonos y al heteroátomo. En este tema nosotros vamos a ver y a estudiar la reactividad de los compuestos heterocíclicos aromáticos. Vamos a ver algunos de compuestos heterocíclicos de 5 miembros, como por ejemplo pirrol, furano, tiofeno, compuestos heterocíclicos de 6 miembros, como piridina. Vamos a ver compuestos heterocíclicos aromáticos que tienen más de un heteroátomo, como por ejemplo pirimidina, imidazol, y vamos a ver también compuestos heterocíclicos que contienen también anillos fusionados, como por ejemplo quinolina, isoquinolina, indol, benzofurano y benzotiofeno. En las estructuras de moléculas biológicas y medicamentos se encuentran muchos tipos de heterociclos. Por ejemplo, vamos a ver que los aminoácidos prolina, triptofano e histidina contienen heterociclos. En la prolina se encuentra el heterociclo pirrolidina, en el triptofano se encuentra el heterociclo indol y en la histidina se encuentra el heterociclo imidazol. La histamina, que es una hormona relacionada con los procesos de inflamación alérgica, contiene el heterociclo imidazol, como podemos ver, y en el esomeprazol, que es un medicamento que se usa para el tratamiento de úlceras gástricas y reflujo, se encuentra el heterociclo piridina, ¿sí?, y el heterociclo imidazol. En la raditidina, que también se usa para el tratamiento de úlceras gástricas y reflujo, contiene el heterociclo furano y el metaprileno, que es un antihistamínico que se usa para tratar los síntomas de las alergias. Se encuentra el heterociclo tiofeno y el heterociclo piridina. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de nomenclatura de heterociclos. Los compuestos heterocíclicos se pueden clasificar de diversas maneras, por el tamaño del ciclo, por la naturaleza y el número de heterociclos en el anillo, por el grado de insaturación en el anillo, etc. Nosotros vamos a usar nombres comunes, teniendo en cuenta siempre que al heteroátomo de un sistema heterocíclico se le asigna el número más bajo posible
en la numeración alrededor del sistema cíclico. Es decir, que al heteroátomo le vamos a dar la numeración 1. Entonces, vamos a ver estos ejemplos. Acá tenemos la 2-metilpiperidina, considerando que el nitrógeno tiene la numeración 1. En este ejemplo tenemos la N-etilpirrolidina, es decir, que estamos sustituyendo el hidrógeno de la pirrolidina por un grupo etilo. El 2-bromofurano, considerando que el oxígeno tiene la numeración 1. 2-metil-5-nitropirrol. 3-bromo, 2,5-dimetilfurano, sería 1, 2, 3, 4, 5. 2-acetiltiofeno, ácido piridín 3-sulfónico, 3-nitropiridina, 3-bromoindol, fíjense, el nitrógeno acá tiene la numeración 1, 2, 3. En este ejemplo tenemos la 2-amina-quinolina, 1, 2. En estos ejemplos tenemos quinolina sustituida, la 5-nitroquinolina, es decir, este es la numeración 1, tiene el nitrógeno, 1, 2, 3, 4, 5, no se enumeran los carbonos cuaternarios, ¿sí? Y en este caso tenemos la 8-bromoquinolina, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Después vamos a ver más ejemplos de nomenclatura para este tipo de ciclos. Bueno, vamos a ver primero compuestos heterocíclicos de 5 miembros con un heteroátomo. Vemos el pirrol. El pirrol es un heterociclo de 5 miembros con un átomo de nitrógeno y 2 dobles enlaces. Aunque puede parecer que solo hay 4 electrones pi, también están los 2 electrones sin compartir del nitrógeno. Como el nitrógeno tiene hibridación sp2 y su orbital p puro se solapa con los orbitales p de los carbonos para formar un anillo continuo, puede aportar los 2 electrones y completar los 6 electrones pi para cumplir con la regla de la aromaticidad. Es decir, que el nitrógeno aporta este par de electrones sin compartir y forma una nube pi por encima y por debajo del plano. Entonces vemos que, como el pirrol es un sistema aromático, también tiene resonancia. Las formas resonantes del pirrol muestran que el nitrógeno cede el par de electrones al anillo de 5 miembros. Fíjense cómo acá este par de electrones, ¿sí?, es cedido al anillo, es decir, el nitrógeno cede ese par de electrones, queda con una carga positiva, ¿sí?, y se genera una carga negativa sobre este átomo de carbono. Este par de electrones se va deslocalizando sobre los 4 átomos de carbono, ¿sí?, de manera alternada. Entonces, el par de electrones aparece alternativamente sobre los 4 átomos del anillo y podemos representar a estas estructuras resonantes como un híbrido de resonancia donde el nitrógeno tiene una densidad de carga positiva y los 4 átomos de carbono una densidad de carga negativa. El pirrol, que es una amina heterocíclica no saturada, tiene un momento dipolar igual a 1,80 debye. La pirrolidina, que es una amina heterocíclica saturada, presenta un momento dipolar un poco menor de 1,57 debye. Pero, como se puede ver en los mapas de potencial electrostático, los 2 momentos dipolares tienen direcciones opuestas. Podemos ver, en el caso de la pirrolina, que la mayor densidad electrónica se encuentra sobre el átomo de nitrógeno, es decir, que este vector tiene una dirección hacia abajo, y en el caso del pirrol, la mayor densidad electrónica se encuentra sobre el anillo y tiene la dirección del vector es hacia arriba.
El momento dipolar en la pirrolidina se debe a la atracción de electrones por efecto inductivo ejercida por el átomo de nitrógeno. En cambio, el nitrógeno del pirrol dona electrones al anillo por resonancia, haciendo que este efecto sea más fuerte que el efecto inductivo. Y esto es lo que vimos a través de las estructuras de resonancia, que en el caso del pirrol, el nitrógeno cede ese par de electrones para formar la nube pi por encima y por debajo del plano del anillo. Bueno, vamos a ver ahora la basicidad del pirrol. Teniendo en cuenta que este compuesto heterocíclico tiene un nitrógeno, nosotros dijimos que los que tenían nitrógeno se comportaban como aminas. Ustedes saben que las aminas son compuestos básicos. En el pirrol, todos los electrones de valencia del nitrógeno están formando parte de algún enlace. 3 forman enlace sigma en orbitales sp2, 2 con 2 carbonos, 1 con el hidrógeno, y el par restante no compartido forma parte del sexteto aromático. Como este par es parte de este sexteto aromático, no está disponible para actuar como base. Por eso, el pirrol es menos básico que las aminas alifáticas y que las aromáticas. Fíjense, cuando el pirrol se protona, su aromaticidad se destruye. Acá vemos que el nitrógeno con carga positiva pasa a tener hibridación sp3, es decir, que el nitrógeno protonado, o el pirrol, mejor dicho, perdón, protonado, ya no es aromático. Vemos que el ácido conjugado del pirrol es un ácido muy fuerte, tiene un pK sub A igual a menos 3,8, es decir, que va a tener una gran tendencia a perder un protón para recuperar la aromaticidad. Es decir, que este equilibrio se encuentra muy desplazado hacia la izquierda. Vamos a ver ahora otros compuestos heterocíclicos de 5 miembros con un heteroátomo como el furano y tiofeno. El furano también es un anillo de 5 átomos y es aromático igual que el pirrol. En este caso, el oxígeno tiene hibridación sp2. Uno de sus pares de electrones sin compartir está en un orbital p puro y participa de la nube pi, y el otro par de electrones sin compartir se encuentra en un orbital híbrido sp2 en el plano del anillo y no solapa con los electrones de la nube aromática. El tiofeno, que tiene un azufre como heteroátomo, es similar al furano con la diferencia de que en este caso el azufre emplea un orbital 3p para solapar con los orbitales 2p de los carbonos. Por la diferencia de tamaño entre los orbitales, el solapamiento no es tan efectivo. Bueno, como decimos que son compuestos aromáticos, para practicar, pueden ustedes escribir las estructuras de resonancia que se generan para el caso del furano y del tiofeno. Al igual que el benceno, los heterociclos aromáticos experimentan reacciones de sustitución electrofílica aromática. Los heterociclos de 5 átomos son más reactivos frente a la CEA que el benceno, ya que tienen mayor densidad electrónica sobre el anillo. Vamos a ver que en el caso del pirrol, furano y tiofeno tenemos 6 electrones pi sobre 5 átomos y en el caso del benceno tenemos 6 electrones pi sobre 6 átomos. Bueno, vemos que el furano no es tan reactivo como el pirrol en las reacciones de sustitución electrofílica aromática. Esto se debe a que, como el oxígeno del furano es más electronegativo que el nitrógeno del pirrol, va a atraer con mayor intensidad la densidad de carga electrónica hacia él.
En el caso del tiofeno, podremos pensar que como el azufre es menos electronegativo que el oxígeno y que el nitrógeno, podremos pensar que el tiofeno sería más reactivo frente a la CEA que el furano y pirrol. En realidad esto no es así debido a que uno de los pares de electrones sin compartir del azufre ocupa un orbital 3p, como vimos en la transparencia anterior. El traslape con los orbitales 2p del carbono no es tan efectivo. Esto hace que la reactividad frente a la CEA del tiofeno sea menor que la reactividad del furano y del pirrol. Los mapas de potencial electrostático ilustran las diferentes densidades electrónicas de los tres anillos. Teniendo en cuenta el mecanismo general de la sustitución electrofílica aromática, vamos a ver que para este tipo de compuestos la sustitución electrofílica aromática se da de preferencia en el carbono 2, es decir, en el carbono siguiente al heteroátomo. Vamos a ver que en este caso se obtiene un carbocatión intermediario más estable con más formas resonantes que el que se obtiene si el ataque se produjera en el carbono 3. Ambos compuestos intermediarios, tanto los que se generan en la posición 2 como 3, muestran formas resonantes relativamente estables en la que todos los átomos, excepto los de hidrógeno, cuentan con octetos completos. Fíjense que en este caso, tanto en la posición 2 como 3, siempre el nitrógeno tiene el octeto completo. Bueno, vamos a ver ejemplos de CEA en pirrol, furano y tiofeno. La reactividad relativa de los heterociclos de 5 miembros se refleja en el uso de un ácido de Lewis, que ustedes saben que se requiere para catalizar, por ejemplo, una reacción de destilación de Friedrich-Crafts. En el caso del benceno, se requiere un ácido de Lewis relativamente fuerte, como por ejemplo el tricloruro de aluminio. Vamos a ver que en el caso del tiofeno, al ser más reactivo que el benceno, puede sufrir una acilación de Friedrich-Crafts usando como catalizador tetracloruro de estaño, que es un ácido de Lewis más débil. Como ya dijimos, la sustitución se va a dar de preferencia en la posición 2, en el átomo de carbono 2. Si se usa como reactivo furano, bueno, que no tenemos el ejemplo acá, para hacer una acilación de Friedrich-Crafts, se puede usar como ácido de Lewis trifluoruro de boro, es decir, un ácido de Lewis todavía más débil que el tetracloruro de estaño, teniendo en cuenta que, como dijimos anteriormente, el furano es más reactivo que el tiofeno. Si esta misma reacción la hacemos con pirrol, teniendo en cuenta que el pirrol es tan reactivo, se usa directamente un anhidrido, por ejemplo, anhídrido acético, en lugar de usar un cloruro de ácido, y no es necesario usar un catalizador. Bueno, vemos también que, por ejemplo, las bromaciones se dan directamente en presencia de bromo y tetracloruro de carbono como solvente a 0 grados, ¿no? Se obtiene con buenos rendimientos en el caso del furano, por ejemplo, el 2-bromofurano, y este tipo de compuestos también dan, en el caso del pirrol, por ejemplo, la reacción con una sal de diazonio. ¿Se acuerdan que para que la sal de diazonio reaccione frente a una CEA, teniendo en cuenta que era un electrofilo débil, el anillo aromático debería estar activado? Teniendo en cuenta que el pirrol, por ejemplo, es tan reactivo, esta reacción se da con el electrofilo débil, la sal de diazonio a 0 grado, para dar directamente el azo derivado en posición 2. Bueno, vamos a ver ahora compuestos heterocíclicos de 6 miembros con un heteroátomo.
De los compuestos heterocíclicos comunes de 6 miembros, solo los heterociclos nitrogenados dan compuestos aromáticos estables. La piridina es el análogo nitrogenado del benceno, tiene un átomo de nitrógeno en lugar de uno de los carbonos. En la piridina, la hibridación del átomo de nitrógeno es sp2, forma dos enlaces sigma con los átomos de carbono vecinos y un enlace pi aromático con el electrón que le queda en el orbital p puro. El par de electrones libre se encuentra en un orbital híbrido sp2 en el plano del anillo, disponible para reaccionar con electrofilos. Entonces vemos que la piridina es aromática, es decir, es un compuesto aromático. Podemos representarla a través de estas 5 estructuras resonantes, donde vemos que el nitrógeno, debido a su densidad electrónica, atrae este par de electrones hacia él, generando una carga negativa sobre el nitrógeno y una carga positiva sobre este átomo de carbono. La deslocalización del par de electrones genera estructuras resonantes donde el nitrógeno tiene carga negativa y la carga positiva se encuentra en el carbono 2, 4 y 6 de la piridina. Es decir, que estas estructuras resonantes podemos representarlas como un híbrido de resonancia donde el nitrógeno va a tener una densidad de carga negativa y los átomos de carbono del anillo una densidad de carga positiva. Si observamos el momento dipolar de la piridina, vemos que es igual a 2,26 debye y el sentido del vector, fíjense que es hacia abajo, es decir, hacia el nitrógeno. Comparándolo con el pirrol, recuerden que el momento dipolar era 1,80 debye y el sentido del vector era hacia arriba. Bueno, esto nos está indicando que el nitrógeno en la piridina actúa a través o es más fuerte el efecto inductivo negativo, que hace que atraiga los electrones hacia él, generando una densidad de carga negativa sobre el átomo. Como lo podemos observar, fíjense, en el mapa de potencial electrostático. Bueno, vamos a ver que en el caso de la piridina, el par de electrones sin compartir, generalmente lo van a ver en las estructuras, hacia afuera del anillo aromático. Algo que me olvidé de comentarles, que en el caso del pirrol, como ese par de electrones está comprometido con la nube pi, lo vamos a encontrar escrito, ese par de electrones, hacia adentro, es decir, comprometido con el anillo aromático. Eso pueden verlo en la transparencia 5 o 6. La piridina, a diferencia del pirrol, es básica. Como el par de electrones sin compartir no es parte de la nube aromática, puede actuar como base y sustraer un protón. Vemos que la piridina protonada sigue siendo aromática. Sin embargo, la piridina sigue siendo menos básica que las aminas alifáticas y esto se debe a la hibridación del nitrógeno. Recuerden que las aminas alifáticas, el nitrógeno tenía hibridación sp3 y en el caso de la piridina, como vimos, este nitrógeno tiene hibridación sp2. Bueno, vamos a ver que la piridina da las reacciones típicas de aminas. Vemos que entonces la piridina puede actuar como base, aceptando un protón de un ácido, o como nucleófilo, formando un enlace con un electrofilo. Estas sales de piridinio no son básicas, ya que el par de electrones no está libre, sino que está formando un nuevo enlace. Bueno, vamos a ver las reacciones de sustitución electrofílica aromática en la piridina. Dijimos que estructuralmente la piridina se parece al benceno, pero tenemos que tener en cuenta que en la piridina hay un átomo de nitrógeno electronegativo. Por lo tanto, la piridina es polar. Como podemos ver en el mapa de potencial electrostático, la mayor densidad electrónica se encuentra sobre el nitrógeno, atractor de electrones, que corresponde al extremo negativo del dipolo. Comparándolo con el benceno, sabemos que es una molécula simétrica no polar. Entonces vamos a ver que el benceno es más reactivo que la piridina frente a la sustitución electrofílica aromática.
La reactividad de la piridina frente a la CEA es comparable con la de un benceno desactivado, por ejemplo, nitrobenceno. La presencia de un grupo activante que aporte electrones al anillo podría favorecer la sustitución electrofílica aromática en la piridina. Bueno, mirando el mecanismo de la sustitución electrofílica aromática, en la próxima transparencia vamos a justificar por qué la sustitución se produce en la posición 3 y no en la 2 o 4. Bueno, vamos a ver, como dijimos recién, por qué la sustitución en la piridina, cuando se da, ocurre en el carbono 3. Veamos las formas resonantes del catión intermediario en cada caso. Cuando el ataque se produce en el carbono 3, en todas las formas resonantes, la carga positiva queda sobre un átomo de carbono. En cambio, cuando el ataque se produce en 2 o en 4, en una de las formas resonantes, la carga positiva aparece sobre el átomo de nitrógeno, que no la acepta bien porque es electronegativo. El nitrógeno es más electronegativo que el carbono. Estas formas son muy inestables. Además, en estos dos casos, el nitrógeno no tiene el octeto completo. Bueno, vamos a ver ejemplos de sustitución electrofílica aromática en piridina. Debido a la deficiencia en electrones que hay en el anillo, la piridina experimenta reacciones de sustitución electrofílica aromática solo bajo condiciones vigorosas y los rendimientos de estas reacciones son casi siempre mucho más bajos. Si en las condiciones de reacción el nitrógeno resulta protonado, al reaccionar con ácidos minerales o con ácidos de Lewis, por ejemplo, la reactividad disminuye más porque el anillo es más deficiente en electrones aún. Los ácidos de Lewis se usan para generar el electrofilo atacante y están presentes en la mayoría de las reacciones de sustitución electrofílica aromática. Ustedes ya saben que los anillos de benceno muy desactivados no experimentan alquilación o acilación de Fedeli-Crafts. Entonces, la piridina, cuya reactividad es parecida a la de un benceno desactivado, tampoco presenta estas reacciones. Vamos a ver que en el caso de las halogenaciones en presencia de un ácido de Lewis como tribromuro de hierro, obtenemos el producto de sustitución. Fíjense la 3-bromopiridina con un rendimiento muy bajo, bajo condiciones drásticas a 300 grados centígrados, y fíjense que para este caso se trata con una base con bicarbonato de sodio para desprotonar el ion piridinio. En el caso de la sulfonación, fíjense, se obtiene bajo condiciones drásticas, es decir, calentando 200 grados centígrados, el ácido piridín 3 sulfónico protonado, con rendimientos bajos, al igual que en el caso de la nitración, donde se calienta a 300 grados centígrados y se obtiene la 3-nitropiridina protonada, también con rendimientos bajos y bajo condiciones drásticas. Bueno, vamos a ver que la piridina no reacciona con sales de diazonio y esto es debido a que, como ya dijimos, el anillo aromático se encuentra muy desactivado. Como en reacciones de sustitución electrofílica aromática la piridina es menos reactiva que el benceno, no nos sorprende que sea más reactiva en reacciones de sustitución nucleofílica aromática. Vamos a ver que esta sustitución se da en las posiciones preferentemente 2 o 4, porque cuando se forma el intermediario aniónico hay formas resonantes con carga negativa sobre el nitrógeno que resultan muy estables. Fíjense que esto no ocurre cuando la sustitución se da en la posición 3. Bueno, vamos a ver ejemplos de sustitución nucleofílica aromática en piridina. Las 2 y 4 alopiridinas reaccionan muy bien frente a la sustitución nucleofílica aromática. Por ejemplo, si partimos de la 2-bromopiridina, tratándola con amoníaco y calentamiento, obtenemos con buenos rendimientos la 2-aminopiridina.
Si los grupos salientes en carbono 2 y 4 son distintos, el nucleófilo atacante va a sustituir de preferencia a la base más débil, es decir, al mejor grupo saliente, como podemos ver en este ejemplo. Se produce la sustitución del bromuro por el amiduro para dar el producto de sustitución nucleofílica aromática. Aún en el caso de que la piridina no tenga un sustituyente, puede sufrir sustitución nucleofílica aromática con el desplazamiento de un hidruro si se usa una base muy fuerte como el ion amiduro o un reactivo organolítico. Es decir, tratando a la piridina con fenillitio y calentamiento podemos obtener la 2-fenilpiridina y si lo tratamos con el ion amiduro podemos obtener la 2-aminopiridina con buenos rendimientos. La piridina reacciona con peroxiácidos o peróxido de hidrógeno al 30% en ácido acético para formar el N-óxido de piridina. El N-óxido de piridina es aromático y da reacciones de sustitución electrofílica aromática. Mirando las estructuras de resonancia que se genera, vemos que las posiciones favorecidas para la CEA son la 2, la 4 y la 6. La sustitución electrofílica aromática en estas posiciones tiene lugar más fácilmente que con la piridina porque el par de electrones no compartido del oxígeno puede contribuir a la densidad de electrones pi y estabilizar a los intermediarios que se forman en la posición 2, 4 y 6. Entonces vemos que frente a la sustitución electrofílica aromática, el N-óxido de piridina es más reactivo que la piridina y las posiciones favorecidas son la 2, 4 y 6. Bueno, vamos a ver ejemplos de sustitución electrofílica aromática en N-óxido de piridina. El tratamiento del N-óxido de piridina con ácido nítrico en presencia de ácido sulfúrico concentrado nos da la 4-nitropiridina N-óxido con un buen rendimiento. Este producto se puede transformar en 4-nitropiridina por tratamiento con pentacloruro de fósforo, es decir, se produce la reducción del N-óxido y si al mismo producto se lo trata con hierro en presencia de ácido acético o a través de una hidrogenación catalítica, se obtiene la 4-aminopiridina, es decir, en este caso se produce tanto la reducción del N-óxido como del grupo nitro. Vamos a ver derivados de interés de la piridina como son las picolinas y colidinas. Las 3-metilpiridinas son conocidas como alfa, beta y gamma picolinas y las colinas son trimetilpiridinas o etilmetilpiridina. La piridina es muy resistente a la oxidación, lo que la diferencia de los heterociclos aromáticos de 5 miembros que son destruidos por oxidantes fuertes. La facilidad de oxidación de un anillo aromático se relaciona con la densidad electrónica del anillo. Este mismo factor influye también en la facilidad con la que tiene lugar la sustitución electrofílica aromática. Así, los heterociclos aromáticos de 5 miembros que dan sustitución electrofílica aromática rápidamente son también fáciles de oxidar. La piridina no se sustituye con facilidad frente a la CEA y también es resistente a la oxidación. Vamos a ver que las metilpiridina, bajo condiciones drásticas, es decir, tratándola con un agente oxidante fuerte como el dicromato de sodio en medio ácido y calentamiento, se oxidan dando el ácido carboxílico correspondiente. El ácido 4-piridín carboxílico tiene una aplicación médica. Su hidracida se usa en el tratamiento de la tuberculosis, es decir, tratando al ácido isonicotínico con hidracina se obtiene la correspondiente hidracida que se usa en el tratamiento de la tuberculosis.